Hola, hola, buen día, Dios te bendiga. Mi nombre es Justina Lara, soy de la Iglesia Vida Plena en Pachuca Hidalgo, México, y pertenezco al grupo de empoderamiento. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la regeneración. Y bueno, quiero ponerte un ejemplo. La regeneración o una metamorfosis es un cambio total. Ejemplo, ahí estaba viendo en un documental que las estrellas del mar son de 5 picos y algunas veces si se le corta un pico, sale otro pico de ellas. Un pico nuevo, es algo nuevo. Eso es una regeneración. Y en cuestión de lo que es una mariposa, nosotros vamos a ver la metamorfosis de la mariposa siendo desde un animalito que se arrastra, ¿verdad? O que anda en el suelo y que muchas veces no lo vemos simpático, no lo vemos agradable. Y ese animalito tiene que subir a una planta y ahí se cuelga y se empieza a meter en un capullo. Ese animalito le llevan no sé cuántos días, ¿verdad? Para que se vaya cambiando y vaya cambiando a ser una mariposa. Esa mariposa, ¿verdad? Sale y es libre. El animalito, cuando se arrastraba, pues cualquier cosa lo podía aplastar o algún animalito de los pajaritos que se quieren comer a los gusanos, ¿verdad? Y este gusano no tiene una libertad total, más sin en cambio, en esa metamorfosis, en ese cambio que tuvo para cambiar de ser un gusano que se arrastraba, ahora es una hermosa mariposa que tiene una libertad de volar. Cuando nosotros decimos de que es una regeneración en lo que es lo espiritual, yo quiero decirte que una regeneración en lo que es espiritual dice que es un cambio espiritual que se produce en el corazón del hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, por el cual se transforma la naturaleza pecaminosa y se puede responder por fe a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto nosotros necesitamos de la presencia de Dios para que nosotros podamos tener ese cambio. En Tito 3, versículo 5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que aquí necesitamos del Espíritu Santo, que puede haber un cambio en nuestras vidas después de que conocemos a Jesucristo, porque hemos tenido una vida pecaminosa, una vida en la cual nos irritábamos, éramos malos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo se efectúa este cambio? Se efectúa en todo aquel que está en Cristo, en todo aquel que quiera ser cambiado por obra del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a poder ver en el capítulo de Juan, en el libro de Juan 3, del 1 al 8. Y aquí nos habla de que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que vino a Jesucristo de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios, que has venido de Dios
como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede uno o un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al venir a Cristo Jesús, tenemos una nueva vida. El Señor, cuando tú te metes en las cosas de Dios, el Señor te va a ir diciendo cómo cambiar siempre y cuando tú quieras hacerlo. Y tenemos la historia de Zaqueo, un hombre que era un cobrador de impuestos. Y esto está en Lucas 19 del 1 al 10. Ese lo tenemos como un caso de la Biblia, ¿verdad? Y este hombre era un cobrador de impuestos. Y dice que escuchó que Jesucristo iba a llegar a la ciudad donde él estaba. Este hombre era el encargado de las finanzas del pueblo. Y como encargado, cuando tú estás con dinero, muchas veces hay avaricia. Y él era avaricioso. Él cobraba de más, no cobraba lo justo. Era un hombre amador del dinero. Y cuando él escucha que viene Jesús, él quiere ir a verlo, pero era un hombre muy pequeño. Y entonces dice la Biblia que se sube a un árbol y desde ahí vio a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: Zaqueo, baja de ahí, ven, quiero ir a tu casa, quiero convivir contigo. Y Zaqueo sabía desde ese momento que Jesucristo era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre lleno de santidad. Yo quiero pensar que debe haber pasado por su cabeza: Dios, ¿cómo este hombre va a estar en un lugar, ¿verdad?, de donde hay robo, de donde hay mentiras? Porque de un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, ¿verdad? Entonces él era un hombre como un gusano, como ese gusano que estamos hablando de que después fue una mariposa. Este hombre, al convivir con Jesucristo, se da cuenta de lo mal que estaba y reconoció que estaba mal. Tanto fue su reconocimiento y tanto se arrepintió que le dijo a Jesucristo: yo he robado y le he robado al pueblo. Y a todo aquel que yo le he robado, si le he robado 1,000 pesos, un ejemplo, ¿verdad?, le regresaré 2,000. Y a aquel que le haya yo robado 1,000,000, le voy a regresar 2,000,000. Que así nos dijeran nuestras autoridades que han estado en el gobierno, imagínense qué hermoso sería. Entonces, ¿qué tan importante es la regeneración? Es importante, pues es un mandamiento que se nos da en lo que son las Sagradas Escrituras. Y esto lo tenemos en Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la regeneración de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Hay personas que han cambiado sin la ayuda del Espíritu Santo? Sí, hay personas que han cambiado con su voluntad.
Por ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, van a un centro de rehabilitación, se regeneran ahí, pero la regeneración que Dios te está ofreciendo es general, es desde tu alma, desde tu espíritu. Un alcohólico y un drogadicto que solamente ha tomado terapias psicológicas sí ha cambiado, pero su vida sigue siendo llena de tristeza, llena de dolor, llena de resentimientos, llenas de rencor, no pueden ser felices, dejaron una droga pero siguen con el alcohol, siguen con el café. Y Jesucristo viene a traer a nuestra vida un cambio total como a esa mariposa, para ser libre y que tú puedas volar. ¿Cuál debe de ser la visión de una persona regenerada? Debe tener la visión de un nuevo principio. Debe de tener la visión de una nueva búsqueda. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para ver cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.